ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el exportador, para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de orientación y asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de formación y asistencia técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. No esperes más. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de todos los que conformamos el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Mi nombre es Lorena Conans y soy la Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Para mí es realmente un honor saludarlos e invitarlos a participar de los diferentes eventos de formación y capacitación que realiza este viceministerio a través de la Dirección de Balcón de Servicios al Exportador. Esta dirección, a través del área de capacitaciones, se encarga de brindar formación continua, totalmente gratuita y de excelencia para los sectores de la economía popular y solidaria, MIPYMES, emprendedores, exportadores y empresarios registrados en la ruta del exportador de ProEcuador y el público en general. Nuestra visión principal es fomentar una cultura exportadora, donde los participantes adquieran los conocimientos básicos, técnicos y avanzados necesarios para vincularse al comercio exterior y a la internacionalización de sus productos y servicios, obteniendo instrucciones claves sobre las opciones de financiamiento, requisitos generales para el ingreso a los mercados internacionales, costos y tiempos logísticos, principales impuestos, beneficios arancelarios, tendencias de consumo, entre otras temáticas de los países en los cuales ProEcuador cuenta con oficinas comerciales del Ecuador en el exterior. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esperamos verlos en un futuro muy cercano. Los esperamos. Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar en la capacitación virtual Oportunidades de exportación a Europa a través de Bélgica, con servicios de representación fiscal y servicios logísticos de valor agregado. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicio al Exportador y la Oficina Comercial del Ecuador en París, en coordinación con la Embajada de Ecuador en Bruselas y el Puerto de Amberes. El objetivo del evento es abordar el mecanismo de representación fiscal y servicios logísticos de valor agregado en Amberes, con la finalidad de que el sector exportador obtenga conocimientos de cómo exportar, almacenar, distribuir y llegar con la última milla a clientes en toda Europa desde Bélgica. En el evento intervendrán como expositores Matthew Dolecki, representante del Puerto de Amberes para América Latina, y Tineka Van de Borde, Key Account Manager del Puerto de Amberes, y como moderador, Juan Patricio Navarro, consejero comercial de la OCE en París. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que puedan realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento y 15 minutos antes que finalice el webinar se dan respuesta a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coorganizadores y panelistas. A través del chat se remite el link de encuesta de evaluación del evento.
Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes completando la encuesta que dura aproximadamente 2 minutos. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que les proporcionamos. Se les recuerda que los certificados de participación del evento serán elaborados con los datos proporcionados al momento de su inscripción y remitidos por correo electrónico. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a Juan Patricio Navarro, consejero comercial de la OCE en París, quien dará inicio a la capacitación virtual Oportunidades de exportación a Europa a través de Bélgica, con servicios de representación fiscal y servicios logísticos de valor agregado. Bienvenido, Juan Patricio. Muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a los participantes de este webinar. Muy contentos de tener una acogida tan grande, que tenemos casi 180 registrados, y que un gusto poder compartir esta información tremendamente interesante del puerto de Amberes y sobre todo oportunidades para exportadores ecuatorianos a través de Bélgica. Tenemos hoy día la oportunidad de contar con la presencia del embajador Hernán Ponce, que nos compartirá algunas palabras, y luego también tenemos la oportunidad de contar con el cónsul en Amberes, Jan Kaller, que también nos saludará. Embajador Ponce, por favor, el micrófono es suyo. Está en silencio, embajador. Hola, Juan Patricio, buenas tardes y buenos días con todos. Un gusto tenerles aquí en este esfuerzo conjunto del Ministerio de la Producción de Proecuador y con el apoyo siempre de la Cancillería. Desde la apertura de la Embajada Bilateral en Ecuador, en Bélgica, nos hemos enfocado en establecer y fortalecer los vínculos con el país que ocupa el sexto socio comercial en la Unión Europea. En julio del 2020, la embajada realizó una visita al puerto de Amberes con el objeto de establecer una relación directa con sus autoridades y buscar oportunidades de negocio y cooperación. El puerto tiene conexiones directas con 5 puertos ecuatorianos: Esmeraldas, Manta, Pozorja, Guayaquil y Puerto Bolívar en Machala. Más de 27 navieras operan estas rutas con cerca de 40 frecuencias semanales. El puerto de Amberes tiene la posibilidad de asistencia y capacitación a funcionarios de los puertos ecuatorianos. En el año 2020, la embajada organizó una visita al sistema portuario. Funcionarios del puerto recorrieron las instalaciones de Manta, Esmeraldas, Puerto Bolívar y Pozorja y se encuentran trabajando en una propuesta de trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte. Desde esta embajada trabajamos en conjunto con la Oficina Comercial en París. En abril de 2021 se realizó un seminario dirigido a exportadores ecuatorianos sobre el mercado europeo y las cadenas de suministros, particularmente de productos perecibles. El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene el propósito de mostrar un Ecuador dinámico, en crecimiento, abierto al comercio y a las inversiones. Esto será posible con el trabajo conjunto y coordinado entre los empresarios y el gobierno. Es así como en diciembre del año pasado participé con Juan Patricio Navarro en la reunión del Comité de Expertos en Perecibles del Puerto de Amberes y compartimos con representantes de alrededor de 30 empresas de logística, carga y otras que trabajan en el puerto las oportunidades de negocio entre Amberes y el Ecuador. Bélgica está en el centro de Europa, no solo por ser la sede de las instituciones europeas, sino también porque es el puerto, siendo un puerto logístico especializado en comercio de perecibles y cadenas de frío, para su distribución a varios destinos en Europa y Asia. Considero que la presentación que nos dará su representante para América Latina, Matthew Dolecki, sobre la representación fiscal en Bélgica, podrá abrir nuevas oportunidades de negocio para exportadores ecuatorianos. Quiero aprovechar finalmente para presentarles al cónsul honorario del Ecuador en la ciudad de Amberes, Jan Kaller, quien apoya todas las iniciativas de esta embajada para promover más Ecuador en Bélgica. Gracias, Juan Patricio. Bienvenidos todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, embajador, por sus palabras de bienvenida y por esa breve fotografía que nos comparte sobre la realidad y el potencial que tiene Bélgica para los exportadores ecuatorianos. Pasamos brevemente. Jan, I would like to introduce, if you can give us some brief words about you and your position in Amtrop, please.
The Great, floor is thank you. yours. Thank you, Juan Patricio. Good morning, everybody. I apologize that I will do my quick introduction in English, but Ambassador Ponce already told you a lot about Antwerp and Belgium in general. My job as honorary consul is to support, promote, and advise everybody from Ecuador who wants to do business in Belgium and especially in Antwerp. Antwerp is by far the most important economic and business destination in Belgium, especially with the port of Antwerp very strategically located there. And above all, the city of Antwerp and the province of Flanders is very open for international business. We're really looking into and are very interested into international import from all over the globe, Latin America in particular. And all I can say is that if anybody needs help, advice, or specific connections with entrepreneurs, politicians, whoever in Belgium, I'm very happy to help. My door is always open, my phone is always available. And together with the great ambassador and his team in Brussels, we're doing everything we can to promote and support Ecuador in Belgium and in Antwerp. Thank you very much. Thank you very much, Jan. Muchísimas gracias por esa breve introducción. Y con estas palabras del cónsul en Amberes, empezamos entonces nuestra ruta del webinar de hoy en términos de contenidos. Previo a la presentación de Mateus, voy a darles una breve fotografía de lo que es el intercambio comercial entre Ecuador y Bélgica. Nos tomará alrededor de unos 10 minutos, 5 minutos de la situación que tenemos. Y luego pasaremos al contenido de lo que son las oportunidades de exportación en Bélgica. Brevemente, en el caso de Ecuador y Bélgica, el intercambio comercial, como ustedes saben, Bélgica tiene frontera con Francia, los Países Bajos, Alemania y Luxemburgo, y a través del puerto de Amberes, que es uno de los principales puertos del Mar del Norte, es una entrada y una plataforma extraordinaria para el ingreso de productos ecuatorianos a Europa. Como ven, la posición estratégica que tiene Bélgica y Amberes es extraordinaria. Tiene una población de 11.5 millones de habitantes. Se hablan 2 lenguas, el francés y el flemish como lenguas oficiales, aunque los negocios generalmente se los trabaja en inglés. Y es una economía como muchas de la Unión Europea estable, con una inflación relativamente baja y con niveles de desempleo bastante bajos. Pero evidentemente en términos del producto que nosotros exportamos, la capacidad adquisitiva y el PIB son representativos de una nación europea, ¿sí? Y en términos comerciales, digamos, lo que se resalta alrededor del puerto de Amberes y Bélgica sobre todo, es que nosotros mantenemos unas exportaciones y una balanza comercial positiva en relación al tipo de productos que exportamos. Como ven en este comparativo desde el 2017 al 2021, es una balanza que generalmente está positiva alrededor de los 111 millones de dólares. Muy interesante en términos de la estructura que tenemos y sobre todo si vemos en el tipo de sectores que son los principales en el manejo de productos. Estamos viendo que las bananas es el principal producto de exportación, seguido por el cacao, o el sector acuacultura con el camarón, y luego yo diría que esos 3 productos son los principales que si ya divididos en subproductos consolidan un 60-70% de las exportaciones ecuatorianas hacia Bélgica, ¿no? En este gráfico un poquito más visible se pueden ver en los 5 años la posición de estos 3 sectores, el sector acuacultura, banano y plátano como el principal producto de exportación y cacao elaborados en el segundo puesto, ¿no? En términos ya de más abiertos, digamos, a otro tipo de productos que manejamos, que se manejan desde o a través de Bélgica, están evidentemente los productos pesqueros, alimentos procesados, agroindustria y otros como las artesanías, los sombreros de paja toquilla
y muchos de los productos de valor agregado que tenemos en el Ecuador, ¿no? De todas maneras, como pueden ver, por la logística y sobre todo por lo que vamos a ver hoy en día, y eso es parte de lo que queremos impulsar en esta charla de hoy, es que para la agroindustria, alimentos procesados, artesanías, distintos a los 3 grandes productos que dominan el mercado a través de este puerto, hay grandes oportunidades para los exportadores como ustedes, ¿no? Y es justamente lo que Matthew nos va a explicar el día de hoy, no solamente el concepto de la representación fiscal, sino también los servicios de valor agregado que se pueden obtener sin que ustedes tengan una presencia legal o física en Europa, sí, poder exportar y distribuir a través de Bélgica y de Amberes los productos que tienen en el Ecuador, ¿no? Nuevamente, para que vean una breve evolución de los 12 productos que dominan el mercado de exportación a través de Amberes. Como les mencionaba, banano y plátano son los principales, pero quiero concentrarme sobre todo en las áreas, en frutas no tradicionales, en productos forestales, metalmecánicos, flores y plantas. Nuestro cónsul en Amberes es un gran comerciante de flores frescas para Bélgica. Y por supuesto otros productos como cuero y calzado, plásticos, confecciones, ¿no? Esos que son pequeños ahí tienen grandes oportunidades, nuevamente, no solamente para el mercado belga, sino para el mercado europeo y con puntos de entrada, almacenaje y distribución desde este puerto tan importante, ¿no? Y finalmente, para cerrar la fotografía, no solamente la parte de exportación, que es lo que recibimos nosotros o importamos del Ecuador desde Bélgica, principalmente se concentran en productos farmacéuticos y químicos, luego productos de la metalmecánica y otros productos interesantísimos como por ejemplo las papas fritas que muchos de nosotros consumimos en los locales en el Ecuador, son papas fritas que se producen en Bélgica. Bélgica es uno de los principales productores del mundo europeo, si no el primero, de papas fritas de Lara. Y con esa breve imagen de lo que es el comercio bilateral entre Bélgica y el Ecuador, quisiera pasarle la palabra a Mateus del puerto de Rotterdam para que nos comparta su experiencia, sus conocimientos y evidentemente las oportunidades que hay para las exportaciones ecuatorianas a través del puerto de Amberes en términos de representación fiscal y servicios de valor agregado. Muchísimas gracias a todos. Mateus, el micrófono es tuyo. Hola Juan Patricio, buenas tardes, muchas gracias. Me gustaría saludar a todos, es un placer estar aquí hoy. Veo que ustedes ya hicieron una muy buena introducción sobre Bélgica Amberes y bueno, espero que la información que les voy a compartir pueda ser interesante también. Entonces voy a compartir mi presentación, a ver. Pero antes, bueno, quisiera saludar a todos y en especial al embajador señor Ponce, un honor estar aquí hoy. Y claro, agradecer a Pura Ecuador y a la Embajada de Ecuador en Bruselas por su apoyo y por ayudarnos a celebrar este webinar. Vamos a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Listo, Mateus, estamos ya con tu presentación. Perfecto. Bueno, entonces me gustaría decirle inicialmente que mi presentación destacará principales características y ventajas del puerto, como ya ha dicho Juan Patricio, y esto como puerta de entrada de Europa y a su gran mercado consumidor. Pero lo más importante y lo que me gustaría que se llevaran a casa hoy como mensaje principal de esta presentación es de hecho la idea que a través de nuestro puerto y piénsenlo como una gran plataforma logística integrada que es posible a los exportadores ecuatorianos que aún no tienen una filial en Bélgica, como mencionó Juan Patricio, pueden vender sus productos ya nacionalizados al mercado europeo
sin necesidad de tener que venderlos solo a empresas con licencia de importación. Es decir, a través de Bélgica y el puerto de Amberes, con los servicios de representación fiscal, las empresas ecuatorianas pueden vender al mercado doméstico europeo sin necesidad de intervenir primero en la apertura de una filial en la Unión Europea, ya sea solos o en asociación con un socio europeo. Me refiero a la posibilidad de pensar en nuevos modelos de negocios, satisfacer demandas diferentes, llegar a nuevos clientes y, por supuesto, todo ello con menos intermediarios en el proceso al otro lado del Atlántico. En términos prácticos, sería una evolución de las ventas ex-works y FOB a las ventas DDU y DDP. Sería posible, de hecho, tener el control de la cadena logística en Europa y entregar sus productos ya sea en la puerta de su cliente o desde un almacén aduanero situado en el puerto de Amberes, utilizándolo como centro de distribución. Pero sabemos que desarrollar nuevos modelos de negocio implica asumir nuevos riesgos, retos, incluso cambios en la estrategia comercial de su empresa. Pero por otro lado, esto puede permitirle tener un mayor poder de negociación y la posibilidad de diversificar sus ventas o reducir el costo logístico de su producto al consumidor final. También sabemos de la complejidad del comercio internacional y los múltiples factores a los que todos están expuestos y que la adopción de nuevos Incoterms y modelos de negocio deben ser planificados estratégicamente. Así que nuestro principal objetivo en este momento, con lo que vamos a compartir, es crear curiosidad e interés sobre este concepto y afirmar que los servicios, la infraestructura y las facilidades que ofrecen las empresas logísticas que operan en el puerto de Amberes pueden garantizar a los exportadores ecuatorianos el acceso al mercado interno europeo sin necesidad de tener una subsidiaria en Europa. Como pueden ver, la presentación está dividida en dos partes. La primera aporta una visión general del puerto, pero con un enfoque un poco más grande en nuestra infraestructura para la cadena de frío. Y la segunda parte en la que mostramos con más detalle cómo las empresas de Ecuador pueden asumir el rol de importador en Europa, conservando sus actividades de exportación. Empecemos entonces con la idea de Amberes, un puerto global en el corazón de Europa. Así que lo que me gustaría destacar aquí es la importancia para un puerto de tener un gran acceso marítimo, y gracias a la anchura y profundidad de nuestro canal de navegación, actualmente podemos recibir los mayores buques portacontenedores del mundo, los famosos ultra grandes, que pueden llevar hasta 23-24 TEUs. Esto nos permite estar conectados a más de 1000 puertos en todos los continentes, participando en distintos mercados y teniendo un alcance global. Y cabe destacar que este alcance global que tiene hoy el puerto de Amberes es el resultado de la suma de varios factores, y no solo de tener un buen canal de navegación. Por supuesto, Amberes siempre ha sido una ciudad portuaria, así que han sido muchos años, o mejor dicho, siglos, adquiriendo conocimientos, ganando experiencia en las operaciones portuarias y, por supuesto, realizando las inversiones necesarias para mantener la infraestructura portuaria siempre en condiciones de satisfacer las demandas del mercado. Actualmente, en número de contenedores manejados, somos el segundo puerto más grande de Europa y el 14º del mundo. Y para ilustrar un poco esta tradición que les comentaba, he aquí unas interesantes fotos que muestran la descarga de bananos de uno de los primeros buques frigoríficos que operaron en Amberes en el año 1949. Esta diapositiva muestra algunas cifras generales sobre el puerto de Amberes. No las detallaré una a una, pero me gustaría destacar la relevancia del puerto para la economía de Bélgica y decirles que toda la riqueza generada en el puerto representa casi el 5% del PIB del país.
También vale destacar que la cifra de 240 millones de toneladas manejadas en 2021 muestra que hemos conseguido volver a los volúmenes anteriores a la pandemia. El puerto tiene una extensión de 120 kilómetros cuadrados y dispone de terminales y almacenes que permiten manejar una gran variedad de cargas y productos, desde fruta, cacao, café, fertilizantes, hasta acero, vehículos, productos químicos y polímeros. Además, el puerto tiene un buen equilibrio entre la importación y la exportación de contenedores, lo que es visto con buenos ojos por las navieras, ya que necesitan mover menos unidades vacías en nuestro puerto. Bueno, hasta el momento he hablado un poco de nuestra amplia conectividad marítima y de nuestra tradición centenaria en la industria portuaria global. Ahora me gustaría abordar otros dos elementos que también son clave para cualquier puerto y también para el puerto de Amberes. Me refiero a la ubicación y a la conectividad terrestre. Aunque el puerto de Amberes es un puerto de aguas profundas, estamos situados en el interior de Bélgica, a orillas del río Escalda, a 80 kilómetros de la costa. Creemos que nuestra ubicación es privilegiada, ya que el puerto está en el epicentro de una parte de Europa que acumula un 60% del poder adquisitivo del continente, lo que nos permite decir que estamos cerca de grandes centros de consumo y producción. Además, la carga y los productos que pasan por Amberes pueden ser transportados hasta sus destinos por cualquier modo de transporte, ya que nuestro puerto está cortado y rodeado por las principales autopistas nacionales e internacionales en Europa, así como las vías fluviales y los principales corredores ferroviarios europeos. En cuanto al transporte marítimo costero, el puerto de Amberes es uno de los principales puertos intraeuropeos. Servimos, entre otros destinos, a Reino Unido, Escandinavia, Rusia y Turquía. Y los aeropuertos de Bruselas y Lieja son opciones de conexión cercana a la red aérea internacional. Como ejemplo de las posibilidades de esta multimodalidad, cabe mencionar que hoy en día se envían bananos por tren desde Amberes a la región de Basilea en Suiza. Y desde el punto de vista logístico, esta combinación permite a nuestros clientes y usuarios recoger distancias más cortas, causar un menor impacto medioambiental, optimizar sus recursos y aumentar la eficiencia de su cadena de suministro. No sé si tienen preguntas hasta ahora, pero si las tienen, no dejen de hacerlas a través del chat y trataremos de responderlas todas al final de la presentación. Adelante, Mateus. Estamos recibiendo por el chat las preguntas. Perfecto. Bueno, ¿y cómo vamos a poner a disposición esta diapositiva, esta presentación, perdón? Hemos pensado que sería interesante incluir esta diapositiva que muestra una comparación de las distancias, como mencionaba el embajador, entre los principales puertos del norte y los destinos importantes de Europa para la fruta y demás productos. Entonces, rápidamente como ejemplo, señalo que el puerto de Amberes está al menos un 20% más cerca de Rungis, en Francia, y de Venlo, en los Países Bajos, que los demás puertos de la región. Y basándose en la información y la idea inicial de la presentación de que somos un puerto global y que manejamos grandes volúmenes, también podemos decir que el puerto de Amberes se distingue en el manejo de fruta fresca y productos refrigerados. Nos enorgullece decir que hoy somos el puerto de Europa que más bananos maneja y también exportamos regularmente una cantidad considerable de hortalizas congeladas, las famosas papas fritas. En 2021 movimos casi 1 millón de reefers y más de 510.000 toneladas de carga refrigerada convencional. Pero con la infraestructura de la cadena de frío que hay en Amberes,
más la indiscutible experiencia de las empresas especializadas que operan en el puerto, estamos convencidos de que podemos aumentar nuestra participación en este mercado. Y eso es lo que de hecho buscamos. Y hablando de especialistas, me gustaría mencionar que nuestro puerto cuenta tanto con terminales dedicados a operar todos los tipos de contenedores, como terminales especializados en carga refrigerada, ya sea para operar contenedores también o carga convencional. Me gustaría también mencionar que el puerto cuenta con varios almacenes frigoríficos, que además de estar cerca de los terminales marítimos, todos ellos están en régimen de depósito aduanero, lo que significa que las mercancías, aún bajo supervisión de la aduana, pueden permanecer en sus instalaciones durante un periodo de tiempo indeterminado antes de que se inicie el proceso de importación. Y como las autoridades fiscales solo exigen el pago del IVA y de los impuestos en el momento de la importación, el importador o la empresa encargada de la importación, que puede ser incluso una empresa de Ecuador, como veremos más adelante, queda libre de dichos pagos durante el periodo en que su carga se encuentra almacenada. Con esto podemos decir que los almacenes en el puerto de Amberes funcionan como una zona franca virtual. Y no sé si pueden ver bien en el mapa, pero ahí están los terminales y los almacenes resaltados con los colores rojo, verde y amarillo. Y importante decir también que varios de los almacenes cuentan con un puesto de inspección interno de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria, que es la autoridad responsable de aprobar y realizar las inspecciones fitosanitarias. Luego se puede realizar trámites integrados en un solo lugar, reduciendo la cantidad de movimientos de la carga durante la logística dentro del puerto. Y además de permitir y facilitar estos procedimientos, los almacenes y demás agentes de carga que operan en el puerto de Amberes ofrecen una gama completa de servicios logísticos que agregan valor a las mercancías desde su llegada al puerto hasta su entrega al cliente final. Son varios servicios y como ejemplo puedo decirles que es posible contratar servicios de transporte, vaciado de contenedor, control de calidad, etiquetado, monitoreo, etc. Y les recuerdo que si es necesario, todos estos servicios se puede hacer dentro del concepto de zona franca virtual, antes del proceso de importación. Otra cosa importante que hay que mencionar y que aumenta la credibilidad de estas empresas ante el mercado y las autoridades competentes en Bélgica es que en su mayoría ellos son operadores económicos autorizados y poseen distintos certificados, entre ellos el ISO 22000, que es una norma internacional que establece requisitos de un buen sistema de gestión que asegura la seguridad de los alimentos. Con esto concluyo la primera parte de mi presentación, pero antes de pasar a la parte final, me gustaría mostrarles rápidamente algunas fotos del puerto para ilustrar un poquito de lo que les he contado hasta ahora. Tenemos aquí la dársena Dörging, que es el sitio de dos importantes terminales de contenedores del puerto de Amberes. Uno de ellos es DP World y el otro se llama MPET, que por cierto es el más grande terminal de contenedores en Europa. Tiene capacidad para mover hasta 9 millones de TEUs al año. Y en esta otra foto tenemos el terminal BNFW, o Belgian New Fruit Wharf, que es un terminal totalmente dedicado a operar la carga refrigerada, tanto los contenedores como la carga convencional. En la foto también se ve que tiene un almacén frigorífico que está en régimen de depósito aduanero y además ellos son uno de los que cuentan con un puesto de inspección fitosanitaria interno, como les comentaba anteriormente.
es posible hacer toda la logística integrada ahí. Y creo que con lo que les he presentado hasta ahora ya tienen una idea general de las principales características del puerto de Amberes y de cómo su infraestructura, ubicación y conectividad permiten a los importadores alcanzar diferentes destinos de manera eficiente y sostenible. Aliado a todo esto y como complemento, hablaré a partir de ahora un poco más sobre trámites de importación y representación fiscal y cómo ellos pueden permitir a los exportadores ecuatorianos asumir también el papel de importadores en Europa. Bueno, para este estudio de caso, la idea es que tengamos como base el flujo de una venta internacional que se muestra en esta diapositiva, que relaciona los diferentes momentos de la cadena de suministro global con las responsabilidades, las obligaciones y los Incoterms correspondientes. Bueno, si hoy es un exportador acostumbrado a vender ex-works o FOB, me imagino que ya habrá trazado o mapeado sus responsabilidades, costos logísticos y de producción para establecer su precio de venta, teniendo en cuenta el lugar de entrega de su producto. Si este lugar es el puerto de embarque, sabemos que el precio del kilo del banano, del cacao, café o de la pitahaya en Guayaquil o Puerto Bolívar es muy diferente del precio del kilo de estos productos en Bruselas o París, por ejemplo. Pero para que estos productos lleguen a esos lugares es necesario emplear y asumir aún más recursos y responsabilidades. Pero ahora, ¿cómo vende FOB sus condiciones para interferir más o menos en el precio de venta de estos productos en los mercados europeos? Es proporcional a su participación en la cadena de suministro global, ¿cierto? Pero si se quiere cambiar esta relación, hay que controlar más etapas de la logística internacional e empezar a vender CFR, CIF y sobre todo DDU y DDP, que es el motivo de este estudio de caso. Así que pasemos al siguiente paso, que sería la contratación del transporte marítimo. El embajador ya ha mencionado las rutas disponibles entre Ecuador y Amberes, pero como ejemplo me gustaría citar esta de MSC que conecta el puerto de Guayaquil y el puerto Bolívar en solamente 19 y 21 días respectivamente. Y claro, bueno, en esta etapa el exportador tendría que optar por vender CFR o CIF y contratar, y bueno, aunque transfiera la responsabilidad de la mercancía aún en el puerto de embarque con CFR o CIF, tiene la obligación de contratar el transporte marítimo y elegir al armador que más le convenga. El siguiente paso sería asumir el control y la responsabilidad de la descarga en el puerto y los trámites de importación y despacho de las mercancías. Al elegir el puerto de Amberes como puerta de entrada a Europa, tiene la posibilidad de iniciar estos trámites desde que la carga sale del puerto de embarque, ya que se le permite iniciarlos hasta 30 días antes de la llegada. Esta facilidad permite a las autoridades competentes procesar la información a tiempo e informar a los importadores con antelación si sus mercancías deben ser inspeccionadas o no. Normalmente, si todo está bien informado y completado, la carga llega al puerto lista para ser recogida. Esto aporta previsibilidad al proceso, lo que permite organizar adecuadamente el transporte terrestre, evitando los costos adicionales de almacenamiento en el puerto y la sobreestadía de contenedores. Por último, cabe decir que los criterios aduaneros, sanitarios y fitosanitarios para la inspección y el despacho de mercancías en la Unión Europea son uniformes, de modo que una posible preocupación por tratar de elegir un puerto más flexible que otro no tiene tanto sentido, ya que todos
todos están en igualdad de condiciones en este aspecto. Evidentemente, y como acabo de mencionar, las mercancías que llegan a Europa no pueden circular libremente, sino que necesitan que su proceso de importación sea debidamente aprobado por la aduana, lo que incluye el pago de todos los impuestos y el IVA. Vale señalar que la intervención de un agente de aduanas es obligatoria para el despacho de todas las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea. Y los procedimientos aduaneros realizados en nuestro puerto son válidos para los 27 países de la Unión Europea. Esto significa que una vez despachadas en Amberes, las mercancías tienen libre circulación por todos los países miembros, sin necesidad de más trámites en las fronteras interiores. Y si desea, aún es posible realizar los trámites aduaneros en el destino final, en cuyo caso las mercancías se transportarían bajo el régimen en tránsito a los 27 países de la Unión Europea. Pero este procedimiento también está permitido para destinos en los 4 países de la Asociación Europea de Libre Comercio, además de Reino Unido, Turquía, Serbia y Macedonia. Y todos ellos están pintados en rosa en el mapa. Pues bien, creo que en este punto, si las mercancías ya han sido importadas correctamente, siguen naturalmente su camino hacia su destino final. En caso contrario, los almacenes aduaneros del puerto de Amberes, que son una de las opciones de destino de la carga, en este momento adquieren una gran relevancia en la cadena de suministro, especialmente en este caso de estudio, donde desde ellos los exportadores de fuera de la Unión Europea pueden concentrar sus mercancías libres de impuestos por un periodo de tiempo indefinido y posteriormente distribuirlas al mercado, materializando así sus ventas DDU o DDP. Pero para que esto ocurra, todavía tengo que hablar de la representación fiscal, de la que hablaré en breve. Pero primero hablaré del IVA, o impuesto sobre el valor añadido, que es un impuesto que tiene como objetivo tributar al consumo, al consumidor final, y no a las empresas. Pero es un elemento que impacta el proceso, ya que hay que pagarlo en el momento de la importación junto con los impuestos aduaneros, lo que afecta directamente al flujo de caja de las empresas. Normalmente, el valor de su pago será compensado fiscalmente en el futuro, así que es un gasto que volverá a su empresa. Pero dependiendo del volumen importado regularmente, eso puede ser un reto financiero a las empresas. Al contrario de los impuestos aduaneros, que están armonizados en toda la Unión Europea, el IVA no lo está, por lo que cada país tiene sus propios tipos y formalidades. Por ejemplo, si un producto es importado por una empresa alemana a través del puerto de Amberes, el IVA aplicado será el de Alemania y no el de Bélgica. Eso significa que su aplicación respetará el tipo y formalidades del país, lo cual la carga está destinada. Aún sobre el IVA, como normalidad, los importadores europeos de Alemania, Francia y otros países siempre tienen que pagar el IVA cuando quieren importar a través de su propio país. Por ejemplo, para los productos que entran en Europa a través de un puerto en Alemania, los importadores tienen que pagar el IVA inmediatamente en el momento en que las mercancías son declaradas libres para circulación. Pero en Bélgica existe el sistema llamado representación fiscal, que permite aplazar o suspender el pago del IVA y otras ventajas más. Por lo tanto, si su empresa realmente necesita pagar el IVA y la venta de las mercancías importadas aún no se ha realizado o no se ha recibido el pago, es como si su empresa estuviera prefinanciando el pago de este impuesto al consumidor final,
porque el gobierno necesita estar seguro de recibir dichas cifras. ¿Y cómo librarse del IVA? ¿Es posible? Sí, en Bélgica, los agentes de carga y las empresas de logística que operan en el puerto de Amberes, a través de los servicios de representación fiscal, se responsabilizan del pago del IVA ante las autoridades fiscales, hasta que las mercancías importadas entren en circulación y se venden al consumidor final. De este modo, el importador queda exento de pagar el IVA en el momento de la importación, permitiéndoles disponer de mayor liquidez en su flujo de carga. Y esta misma representación fiscal permite a las empresas y exportadores de fuera de la Unión Europea ser activos logísticamente en Europa, ya que estas mismas empresas de Amberes también pueden encargarse de todos los trámites aduaneros hasta la correcta importación de las mercancías, ya sea para ventas en Bélgica o para toda la Unión Europea. De esa forma, las ventas de DDU y DDP son posibles para los exportadores ecuatorianos que deseen tener un mayor control de la cadena de suministro en Europa, pero que aún no tiene una filial europea. Sé que todo eso parece un poco complicado al principio, o puede parecer complicado, pero estoy seguro de que las empresas locales de Amberes pueden encargarse de todo eso por ustedes, haciendo este proceso más sencillo y realizable. De este modo, su empresa puede centrarse en las actividades principales de su negocio. Y aprovecho para comentarles que estaremos presentes en Free Logística en Berlín, que se realizará los días 5, 6 y 7 de abril, y que junto a nosotros en nuestro stand, varias de estas empresas que les mencioné a ustedes también estarán presentes, por lo que será una buena oportunidad para conocerlos en persona y aprender más sobre lo que ofrecen. Y para terminar, me gustaría recapitular que el puerto de Amberes está situado en el centro de Europa y es accesible no solo por las principales carreteras, sino también por todos los medios de transporte. Disponemos de una gran capacidad de almacenes aduaneros que funcionan como una zona franca virtual. Los procedimientos de importación realizados en Amberes dan a las mercancías importadas libre circulación en toda la Unión Europea. Las empresas locales ofrecen una gama completa de servicios logísticos de valor agregado y que los trámites aduaneros integrados y anticipados garantizan la fluidez del proceso de importación a través de nuestro puerto. Con esto concluyo mi presentación. Espero que haya sido interesante y que puedan explorar más estas posibilidades a través del puerto de Amberes. Comparto aquí mis datos de contacto de mis colegas Tinaka e Ingrid. Agradezco a todos su atención, a ProEcuador y a la Embajada de Ecuador en Bélgica la oportunidad. Permanezco disponible para aclarar dudas y responder preguntas. Te devuelvo la palabra, Juan Patricio. Muchísimas gracias, Mateus. Tremendamente interesante todo lo que nos compartes respecto a servicios logísticos de valor agregado y representación fiscal. Hay varias preguntas por parte de los participantes y la primera que te quisiera hacer a ti y al equipo del puerto es ¿cuáles son quiénes son los que pueden ofrecer estos servicios para empresas ecuatorianas? Es decir, porque no es el puerto de Amberes el que ofrece este servicio, por lo que entendimos de tu presentación, sino que son varias empresas especializadas. Y esas empresas, ¿cómo las empresas ecuatorianas pueden contactarse con ellos? Y el tercer elemento de la pregunta que me hacen es ¿qué necesitan saber las empresas ecuatorianas para poder generar este cambio de forma de exportación, que es de FOB hacia un DDU o un DDP como nos planteas, ¿no? Ya, quizás me faltó explicar un poco mejor sobre mi rol en el principio. Yo trabajo para la Autoridad Portuaria de Amberes, ¿ya? Y nosotros, además de gestionar el puerto y las concesiones en el puerto, también nos encargamos de promover el puerto internacionalmente, ya que estamos globalmente conectados. Y de hecho,
entonces somos una empresa pública. El puerto de Amberes, como les presento acá, es una empresa pública que es administrado por la autoridad portuaria. Y estos servicios sí son brindados por los privados que operan el puerto. Hoy día el puerto cuenta con, bueno, aproximadamente 1000 empresas operando de distintos sectores y normalmente les comparto al final de la presentación, tenemos un folleto con todas las empresas, bueno, por lo menos de la cadena de frío. Este folleto está especialmente dedicado a la cadena de las empresas que brindan servicios relacionados a cadena de frío. Y claro, cualquier interés pueden contactarme a mí y yo, dependiendo del producto que maneja el exportador, les pongo en contacto con sea, agentes de carga, agentes de aduana, los almacenes también brindan servicios de transporte, muchos de ellos brindan servicios como un paquete completo y los que no tienen contratan de otros, pero sería así. No sé si quiera contestar más una parte de tu pregunta o la contesté toda. Está contestado. Hay un elemento ahí que significa, tal vez si es que nos puedes aclarar en términos de a lo largo de este ciclo que nos describiste, ¿no es cierto? ¿De quién es propiedad los productos? ¿La propiedad de los productos son de las empresas belgas o son de las empresas ecuatorianas? ¿Cómo funciona el tema de la propiedad de los productos? Bueno, creo que la propiedad del producto se mantiene con los exportadores ecuatorianos, pero para no equivocarme, voy a pedir la ayuda de Tinaka, mi colega, para confirmar si mi pregunta está correcta, porque el rol de las empresas logísticas es solamente representar estas empresas de afuera de la Unión Europea perante las autoridades fiscales, pero de hecho la responsabilidad de la carga permanece con exportadores, pero a ver si Tinaka puede confirmar. Tinaka, did you understand? I don't know, please, Juan Patricio. Yeah, let me just rephrase the question. The question is, whose ownership, I mean, the products that are being exported through this process or through this system, when the ownership of the product finishes on the Ecuadorian side, or when the ownership is trespassed to the final user or to the client, how does it work? Because in FOB or terms, usually you trespass the ownership at the port when you deliver the products to the shipping company, no? Just for an example. Yes, so in fact, when you work with a forwarder or you appointed someone because you want to sell DDU, DDP, the ownership of the goods still is with the exporter. Okay. It is just, you have to closely look to all the responsibilities which you have in restrictions to delivery terms. So to the FOB, Ex-Works, DDU, DDP. So, but at all times, when you're using a forwarder, the ownership of the goods is still for the person that has appointed the forwarder. This is always the case. But so it is very important that you if you work together. Maybe you would like to translate already, Juan Patricio. Ok. Tiene que nos comenta que en este tipo, cuando se cambian los Incoterms hacia DDU o DDP, es importantísimo considerar los términos del contrato que se está manejando, porque la propiedad de los productos permanece a cargo de la compañía exportadora ecuatoriana, ya que la compañía que está en Bélgica lo que hace es generar una serie de servicios, pero la propiedad no se transfiere sino hasta que se entrega al cliente en los términos que se hayan establecido en los Incoterms, ¿no? So I think it is very important, as soon as you want to export or want to do
more, a bigger part of the supply chain yourself, that it is important that you establish a good contact with forwarders, with almacenes, warehouses in Belgium. And it is either Mateusz Dolicki or me that can help you, put you into contact with the right people. For example, it changes a bit. Some companies are more specialized in storing or working with products like honey, and others are more confident with dry products, for instance. So it's really important that if you contact us, for example, you want to export honey, because I saw it in one of the questions, we know some companies in the port of Antwerp who are used to work with honey. They know what documents are needed. So before exporting the products, is important first to establish a relationship. Because I also saw a question coming in. What documents do you need when you want to export fruit? This really depends on the type of fruit. For instance, bananas require other documents than for instance, pineapples. Okay. So it is really important to establish that contact, and they can put you, and even if you don't have a contact yet with the forwarder, with an agent, we have also contacts with the Federal Food Agency for the Safety of the Supply Chain, and they can already inform you these documents for this specific type of good you need. So this could already be a first step. Know what documents you need. Either you ask it via us, we can put you in contact with the right people, or you ask it directly to a forwarder. Thank you, Tineke. Mateusz, do you want to resume a bit what Tineke, or you want me to go ahead with? No, puedes hacerlo tú, pero me gustaría solamente agregar, que es importante tener en cuenta que estas empresas de logística, como mencionaba Tineke, no se involucran en la comercialización de los productos. Ellos funcionan como herramientas que permiten que los productos ecuatorianos que continúan bajo la responsabilidad de los exportadores puedan ser entregados depende de dónde se combina según el Incoterm, el acuerdo comercial, dónde es el punto de entrega, por ejemplo. Bajo estos Incoterms se puede combinar que el exportador con servicios de despacho y transporte, estas empresas se encargarán de entregar las mercancías hacia la puerta de su cliente final. Perfecto. O entonces, si su cliente final tiene un almacén aduanero también, como es el caso de muchos mercados y otras empresas, ahí hace una transferencia hacia este otro almacén aduanero, y entonces ahí sí la transferencia de la responsabilidad de mercancía se concreta. Muchas gracias, Mateusz. Sí, varias preguntas que hemos recibido en el chat creo que hay una confusión justamente porque el webinar está enfocado a los servicios de valor agregado, servicios logísticos de valor agregado que se ofrecen en el puerto de Amberes para exportadores ecuatorianos. El webinar no trata de una representación, de una intermediación, de un agente, de un comprador. Esa labor la hacen directamente entre ustedes como exportadores y el cliente al que le venden. Es decir, el producto tiene que estar o ya vendido o en proceso de ser vendido, y todo el contenido de los servicios de valor agregado que estamos revisando son herramientas, como mencionaba Tineke y Mateusz, para que lleguen los productos desde el Ecuador hasta
el cliente final en las mejores condiciones logísticas, económicas, de seguridad sanitaria, legales en términos de papeles e impositivas en el caso de los impuestos o aranceles si es que ocurre el caso, ¿sí? Eso es muy importante que los exportadores y participantes tengan clara esa diferenciación. Cuando hablamos de representación fiscal, no significa una representación de un producto o una empresa, significa un servicio de gestión para el pago y cumplimiento de los impuestos o las tarifas que un producto en particular se requiere en un mercado, ¿sí? Y en esa línea, un par de preguntas que surgen, Mateo, son si es que nos puedes explicar qué tipo de IVA se pagan, porque entiendo que en distintos países se pagan IVAs distintos. Y dos, si es que los productos, por ejemplo, como el banano o la pitahaya o el pescado o el camarón, pagan aranceles al entrar a Europa. Si conoces la información, si no, yo te complemento. Esa información yo la conozco, ¿no? Claro, claro, porque, bueno, hay muchísimas posibilidades de IVA. Podría decir que en Bélgica es 21%, en Francia, si no me equivoco, 20% hoy día, en Alemania 19%, pero no sabría decir por productos específicamente. Pero el valor de IVA se ha utilizado en la representación fiscal, a pesar de pierde un poco su relevancia, su impacto en el flujo de carga, porque con este servicio de representación fiscal, el pago del IVA o la obligación del pago se aplaza o se suspende, porque ahí para un exportador de Ecuador, esta empresa logística de Amberes se encargará o se responsabilizará delante de las autoridades fiscales competentes de dicho pago, por ejemplo, porque como les comenté antes, el IVA es un impuesto que tributa el consumo, entonces, y no a las empresas. Entonces, el consumidor final, que de hecho tiene que pagar el IVA, pero los gobiernos para mercancías importadas, hay un intervalo de tiempo, un tiempo entre la importación hasta que las mercancías entre en libre circulación en Europa. Y para asegurarse que el gobierno va a recibir los dichos pagos, el importador tiene que pagar esto anticipadamente. Pero con los servicios, en el servicio de representación fiscal, esta obligación se aplaza, se suspende. Entonces, en este caso, en este estudio de caso, 21% en Bélgica o 20% en Francia pierde un poco la relevancia porque esto no va a impactar, el exportador no tendrá que hacer el pago. No sé si me expliqué bien. Sí, está muy claro, y es justamente parte digamos, nuevamente, de las aclaraciones, valga la redundancia, a las preguntas que hemos tenido, porque los regímenes de IVA en la Unión Europea son distintos y como mencionaba Mateus, uno de los servicios es poder tener los productos en el territorio europeo, en Bélgica en este caso, sin que hayan sido nacionalizados en Europa, porque tal vez el cliente está en Alemania o está en Francia o está en cualquier otro país de la Unión Europea. Eso por un lado. Por otro lado, la ventaja que busca este servicio es justamente lo que menciona, es una ventaja en términos de flujo de caja para el exportador, porque el IVA tiene este efecto a través de la representación fiscal de retrasarse gracias a este servicio. Y el tercer elemento que es importante considerar aquí es que lo que busca aquí es nuevamente en términos del manejo de la estrategia de venta y de la estrategia de exportación de los ecuatorianos, es que le permita al exportador ecuatoriano el tener el poder y el control de su producto hasta muy avanzada la cadena de valor, ¿no? Que es muy distinto a ofrecer el producto FOB. Tenemos varias preguntas más, estamos un poquito ya avanzados en el tiempo, voy a poner 2 preguntas adicionales y con eso a aquellas personas que no hemos podido responder, les podemos responder por correo electrónico. Las presentaciones y los contactos tanto de Mateus como del INEC
se las daremos llegar a ustedes luego del webinar. ¿Sí? Y por otro lado, comentarles que Bélgica es parte de la Unión Europea y el Ecuador es parte del acuerdo comercial multipartes con el Perú y con Colombia, y por tanto prácticamente el 95-96% de los productos ecuatorianos que se exportan están libres de aranceles en el territorio europeo, y otros como el banano estamos ya cerrando el ciclo de aranceles progresivos, ¿no? Eso significa que para ustedes como exportadores tienen que identificar la partida arancelaria, verificar en el acuerdo comercial si es que están libres de aranceles o no, y eso significará un pago específico, ¿no? Y con eso solamente mencionar una última pregunta que nos entra. Dice, ¿necesito tener una representación legal para hacer una importación en Bélgica, Mateus, o me basta tener el código EORI para hacerlo? El código no El entendí. código EORI, que es el código de autorización para importación en Europa. Maybe I can answer this question. Please, As Tineke. soon as you want to import into Europe, you always need to have a representative in Belgium or in Europe, but okay, in Belgium or in Antwerp, you always need it, because at a certain point, your documents need to be subscribed with customs. And you need to have an electronic wire with that customs system. And this electronic wire with that customs system can only be established when you have a Belgian company. Okay. That is why it is really needed that you have a contact with, for example, that forwarder customs agent. Okay. Thank you very much, Tineke. Tineke nos indica en relación a la pregunta que para poder hacer la importación en Europa y gestionar todo el proceso que Mateus nos ha explicado, donde interactúan todas estas autoridades sanitarias, aduaneras, importadores, distribuidores, almacenes, se necesita tener una interfaz electrónica. Esa interfaz electrónica se maneja a través de registros específicos, y esos registros específicos los obtienen las empresas a través justamente de esta denominación, este código que se llama EORI, que es el que permite o asigna la autoridad de comercio europeo para cada una de las empresas que importan, ¿no? Y con eso, lastimosamente, siempre el tiempo nos queda corto para este tipo de seminarios que son tremendamente interesantes e importantes. Nuevamente, agradecerles a Tineke, a Mateus, por su participación, por la información, al puerto de Amberes, por supuesto a nuestra embajada en Bélgica por todo el apoyo y la gestión que están haciendo para abrir mercados y facilitar las exportaciones de los ecuatorianos, a nuestro cónsul Jean Carlet en Amberes, que siempre está dispuesto a apoyarnos, y sobre todo a esta multitud de exportadores ecuatorianos y empresarios y emprendedores ecuatorianos interesados en profundizar más en los mercados europeos, y esta vez a través de Bélgica, que nos ofrece esta fabulosa oportunidad, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si es que alguna palabra adicional parte tuya, Mateus. No, solamente agradecer la oportunidad y dejar una vez más el mensaje que la gente que sigue con duda, estaré encantado de contestar a todos. Pueden enviarme correos y será un placer ayudarles en este proceso. Fabuloso. Muchísimas gracias, Mateus. Al embajador Ponce, que veo que nos ha acompañado todo el webinar, muchísimas gracias. Cristina Camacho, también del equipo de la embajada, muchísimas gracias. Embajador, el micrófono es suyo. Hola, Juan Patricio. Muchas gracias, Mateus, y a todos los amigos exportadores del Ecuador. Gracias por asistir a una iniciativa del gobierno de todos, y queremos expresarles que estamos entusiasmados con la idea que haya más exportaciones hacia Europa. Realmente el puerto de Amberes es la puerta principal, una de las principales en Europa, y creo que con el trabajo que está haciendo Juan Patricio y esta misión vamos a lograr más y mayores ingresos de todo tipo de productos nuevos
acá a Europa. Gracias, Juan Patricio, por tu esfuerzo. Gracias a los amigos del puerto de Amberes. Mi reconocimiento y a todos los asistentes. Les mando un abrazo. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a todos por su participación y hasta la próxima. Al equipo en Ecuador por todo el apoyo y estaremos en contacto con todos ustedes con las presentaciones muy pronto. Una buena tarde y un buen día para todos. Muchísimas gracias, Juan Patricio. Muchísimas gracias a Mateo, a Tineca, al embajador Hernán Ponce y a todos los presentes por haber participado en esta capacitación. Les indicamos que el video, la grabación y los certificados serán enviados por correo electrónico de 3 a 5 días laborables. Muchísimas gracias a todos y tengan una excelente tarde y una excelente día.